Buena semana para todos. Shavuot, aquí te voy. Hoy estamos a 12 del mes de Av. Hemos pasado el Tisha B'Av, el ayuno del 9 de Av. Una bendición, Besat Hashem. Y ya hoy es 30 de julio de 2023. Ya Yom Rishon, hemos pasado Shabbat. Uri Hashem, hemos estudiado la parasha Ba'et Hanan. Ba'et Hanan, que significa y supliqué o supliqué a Hashem. Y en esta parsha se repiten nuevamente los 10 dichos, también conocidos como los 10 mandamientos. Y Moshe Rabbeinu comienza a hacer un recordatorio acerca de que Hakadosh Baruj Hu no lo dejó entrar a la tierra prometida. Y después viene y le dice al pueblo: ahora, oh Israel, escucha los decretos y las ordenanzas que yo les enseño para realizar, para que vivan y vengan y posean la tierra que Hashem, Dios de sus ancestros, les da. No añadirán nada a la palabra que yo les ordeno, ni disminuirán nada de ella. Y nos hace una exhortación a no olvidar a Hakadosh Baruj Hu, no olvidar quién nos ha bendecido, quién nos da, y cuando tengas mucho y vengas y poseas la tierra y construyas casas y tengas ganas, no te olvides de quien te bendijo. Y nos hace una exhortación a evitar y a no caer en la idolatría. Ok, esto es lo que dice, por supuesto hay más, pero enfoquémonos más en lo que acabo de hablar. Ahora, en esta parsha, Ba'et Hanan, encontramos mucho musar, muchas enseñanzas de todo tipo. Enfoquémonos en lo siguiente. Dicen nuestros sabios que el nombre hebreo para decir cementerio es Betahaim. Betahaim significa casa de vivos. Y es algo como contrario, ¿no? Un cementerio, casa de vivos. Porque hay puros muertos ahí, entre comillas. Ahora, dicen nuestros sabios, ¿por qué se llama Betahaim? Porque alguien solo cuando se le olvida realmente muere. En un sentido de hashkafa, de pensamiento. Por supuesto que morir es cesar la vida terrenal. Pero aquí está hablando de que cuando a alguien se le olvida, entonces esa persona es como si muriese. Pues aquí Hakadosh Baruj Hu nos dice que primero que todo, no hay que olvidar los mandamientos que Hakadosh Baruj Hu nos ha dado. Las enseñanzas, los decretos, las leyes que nos ha ordenado y que no agreguemos ni quitemos. Y que le enseñemos a nuestros hijos y que no vimos ninguna imagen cuando Hakadosh Baruj Hu nos habló en Joreb. Ahora, ¿por qué olvidar puede ser algo negativo o también positivo? Nuestros sabios dicen que olvidar es una facultad que Hakadosh Baruj Hu nos dio. ¿Cuándo es positivo? Cuando olvidamos las afrentas, los agravios. Cuando olvidamos y podemos perdonar. Ahí es positivo. Imaginémonos que Hakadosh Baruj Hu no olvidara nuestras transgresiones. Estaríamos en el horno. Difícilmente nos salvaríamos de una situación así. Pero olvidar es una bendición, la cual la persona no se volvería loca, porque puede olvidar el agravio que le hicieron hace muchos años atrás, o tiempo atrás, y puede perdonar. Pero cuando se convierte en negativo, cuando definitivamente olvidamos lo que es bueno, olvidamos el bien que Hakadosh Baruj Hu nos ha hecho, cuando olvidamos el bien que el prójimo, nuestro prójimo nos ha hecho, cuando olvidamos quiénes somos y el valor que tenemos, cuando olvidamos las bendiciones que Hakadosh Baruj Hu nos ha dado. Por eso,
Dice la Torá que nosotros estábamos vivos solo por el hecho de que estábamos parados frente a Hakadosh Baruj Hu, o sea, solo por la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. Así que, ¿de dónde viene el olvidar? Si hablamos naturalmente, el olvido es una situación mental, neuropsicológica, neurológica, un asunto de la memoria. Y olvidarse en el sentido de una afección en nuestro cerebro, Albert sería algo complicado de vivir en la vida y de asimilarlo. Pero olvidar como una actitud nace en la infidelidad. Vamos a suponer que un hombre o una mujer, Halbe Shulon, olvida el amor de su esposo o el amor de su esposa, como nos relata el libro de Oshea, en esa historia del profeta y la mujer y todo esto. Y es una comparación entre el pueblo y Dios. Y la mujer olvida a su esposo, el amor de su esposo y le es infiel. O viceversa. ¿Por qué olvidó? Por un acto de infidelidad. Por un acto de mirar hacia otro lugar y olvidar las vivencias de su amor, de su pareja, de su historia. ¿Qué es lo que hace que esto pueda darse? Un pecado gravísimo, una prohibición que Hakadosh Baruj Hu nos advirtió a todos, tanto judíos como no ágidas. Toda persona que quiera temer y servir al único Dios verdadero que existe, y no existe ni uno más, al uno y único. Se llama la idolatría. Por eso Hakadosh Baruj Hu dice, no viste ninguna imagen en el fuego. Y repite los 10 dichos llamados 10 mandamientos, donde dice, no tendrá dioses ajenos delante de mi primer mandamiento. No te inclinarás a ellos, ni lo que está arriba, abajo, ni debajo. ¿Por qué? Porque la idolatría es un mal que daña la mente de una persona, la logra distorsionada, hace que la persona se vuelva ciega espiritualmente, que no pueda ver la realidad, que no pueda entender y comprender la vida y qué es lo importante en la vida. La idolatría genera una actitud de infidelidad, pues precisamente la idolatría es servir a cosas inútiles, sin vida, futiles, y pensar que de ellos, pedazo de árbol, pedazo de madera, pedazo de yeso, pedazo de cosas inertes, de una piedra, es quien le otorga todos los beneficios de la vida. Es similar a la mujer que de repente recibe todo de su esposo y va a otro hombre a agradecerle y a expresarle su amor y su agradecimiento. Ahí llamaríamos infidelidad. Cuando, o viceversa, ¿no? O que un hijo agradezca a otras personas e ignore lo que su padre y su madre ha hecho por él. Pues el ser humano se convierte en esta especie de persona infiel cuando no reconoce la bondad de su creador, cuando no reconoce primero que él es una creación del Dios uno y único y por lo tanto le debe todo en la vida y le debe agradecimiento y servirle. Dice Rab Yaron en su testimonio, dice que cuando empezó su teshuvah estaba enojado con Dios, tenía muchos problemas, estaba enfermo, y le preguntaba a Hakadosh Baruj Hu, ¿por qué todo eso? ¿Por qué lo trataba de esa manera? Entonces su maestro, Rae Efraim, le dijo, ¿acaso Dios te debe algo? ¿Acaso Hakadosh Baruj Hu está en deuda contigo? Dios es justo. Explica el libro En Busca de la Verdad, aquí lo tengo, de Rabbi Yahu Dessler, que explica y dice
que cada uno de nosotros, en nombre de él explica una enseñanza de Rabbi Haim de Bolosín. Dice, ¿para qué propósito fue creado el hombre? Sino para dedicarse al servicio de Hakadosh Baruj Hu, a conocer su voluntad, la sagrada Torah. Para ello, por lo tanto, Hakadosh Baruj Hu no nos debe nada. Lo contrario, cuando nosotros adquirimos conciencia del Creador, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscarle para servirle. Por eso la parashá comienza con el nombre de Ba'et Hanan. Y Moshe Rabbeinu suplicó a Hakadosh Baruj Hu, le imploró, le pidió de su gracia, que le otorgue gracia para el pedido que estaba haciendo. Cuando buscamos a Hakadosh Baruj Hu, cuando el ser humano se hace la pregunta, ¿para qué nací? Este mundo no se pudo haber creado solo. Existe un creador, comprende y toma conciencia de su creador y de su responsabilidad con él en este mundo, entonces no se olvidará no se olvidará de que tiene que servirle y de buscar cómo hacerlo. Pero hay algo más profundo. ¿De qué no nos tenemos que olvidar? De que somos seres humanos finitos, que somos un alma, que tenemos un cuerpo, de que algún día tendremos que rendir cuentas a Hakadosh Baruj Hu. No nos tenemos que olvidar de el propósito por el que fuimos creados. Fuimos creados para servir a Hakadosh Baruj Hu. ¿Y qué es servir a Hakadosh Baruj Hu? Es hacer su santa voluntad. ¿Y qué es hacer su santa voluntad? Hacer el bien en este mundo. ¿Con quién? Con mi esposa, con mis hijos, con mi esposo, con mi prójimo. Hacer lo que es correcto en este mundo. Hacer la voluntad de Hakadosh Baruj Hu como Dios quiere que la hagamos, que está plasmada en su sagrada Torah. Por lo tanto, la idolatría daña la mente humana, hace que las personas olviden a su creador y por lo tanto, al tener dioses inventados de acuerdo a sus imaginaciones, entonces no hay ley, no hay una voluntad sino la que cada quien inventa para poder justificar sus malas acciones. Por eso una persona, cuando olvida a su creador, convierte la materialidad en su propio Dios, en su único objetivo para vivir en este mundo, muy finito. Y entonces, cuando recibe casas, autos, dinero, entonces va a creer que por su propia mano las ha conseguido. O peor aún, tal vez al principio es posible que tuviera una cierta conciencia de Dios, pero a medida que al mismo tiempo comparte esa devoción con una actitud infiel, con una actitud desleal, y cuando prospera y va de menos a más, entonces se olvida de quién lo ha bendecido. El Shema dice, amarás a Hashem Tloquín con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. Los sanos explican y dicen, también lee con todos tus recursos. ¿Qué significa? Que los recursos que Hakadosh Baruj Hu nos dio es para que con ellos los elevemos y seamos mejores en el servicio de Hakadosh Baruj Hu. O sea, en cada día conocerle a Él, mejorar mi vida, hacer tikkun en mi vida y hacer que su santa voluntad se siga expandiendo en esta situación. Para terminar, la idolatría no solo es tener imágenes y creencias en dioses inventados por el ser humano. Dicen nuestros sabios, no tendrá dioses ajenos delante. Y explican nuestros sabios, ¿qué es ajeno? Ajeno es la ira. La ira es una no buena amidad, no buena cualidad, no buena amidad. Por lo tanto, la ira, el enojo, es como la idolatría porque nos hace a la persona olvidar de Hakadosh Baruj Hu. Como notemos cuando una persona está rabiosa, enojona, si se acuerda de actuar correctamente. Tal vez habla cosas que no tiene que hablar, dice cosas que no tiene que decir, actúa en ciertas acciones que no tiene que hacer y después, cuando ya se calma, entonces se va a dar cuenta de todo el desorden que ha provocado su una buena actitud. Porque la ira hace que la persona se olvide de Hakadosh Baruj Hu. Así que la infidelidad
es una muy mala actitud y una mala acción. Pues el enojo, la ira, viene de esa idolatría. Y una persona enojona, una persona iracunda, terminará hablando mal, no es leal y no es fiel con lo que tiene que ser. Reflexionemos sobre estos temas y avancemos en la vida, mejorando nuestra forma de ser, mejorando nuestra actitud y cada día buscando al Creador del mundo para poder servir y poder demostrar nuestro amor y agradecimiento al Creador. Bendito su nombre. Que tengan buena semana, que Hashem los cuide y nos veremos en la próxima. Gracias por haber estado en la clase, gracias por escuchar. Si te gusta lo que escuchas, pues dale al video que va a estar publicado en YouTube, dale like y si deseas. Y los que estamos en la clase, vamos a una serie de preguntas si las hay. Gracias por haber venido, un abrazo y que tengan muy bonita semana. El miércoles 15 de Av, dicen los sabios, el día más alegre de todo el año. Hemos pasado Tisha B'Av, el día, entre comillas, más triste, porque es un Moed también, pero ahora viene el 15 de Av, el día más alegre de todo el año. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide y que estén bien.